Poder que el Señor me dé esa oportunidad de poder servirle, porque es lo más lindo que nos puede pasar. Y como decía recién el pastor, que el Señor esté ministrando a toda la iglesia, porque lo que queremos cuando estamos aprendiendo a lo que es caminar en el Espíritu, aprendiendo su palabra con errores, pero es que justamente no seamos nosotros al momento de hablar, sino que sea el Espíritu Santo, que no sea la voz de hombre, sino la voz de Dios. La palabra que el Señor puso en mi corazón ya hace un tiempo me trajo una palabra que representa un estado emocional en el corazón, es una sensación que en la iniciativa es positiva, pero en el contenido muchas veces nos trae conflictos y yo me sentía en un conflicto porque estaba viviendo situaciones en donde este estado emocional llamado ansiedad no me estaba mostrando un rumbo determinado y se me estaba acrecentando un problema. Entonces el Señor viene a mi vida y me dice que tengo que calmar esa ansiedad sobre lo que me estaba pasando. Y cómo se calma esa ansiedad es empezando a trabajar humillándonos ante el Señor. Lo que me pasaba era que muchas veces nos pasa que conocemos la palabra, que pensamos que orando, que es real, las puertas se abren, es real. Venimos a la congregación, adoramos al único que nos saca de toda situación, es verdad. Pero el Señor me estaba diciendo que no hable por encima de su voz. La ansiedad muchas veces nos viene cuando nosotros interrumpimos la voz de Dios. Y yo en algunas situaciones no lo estaba escuchando. Y muchas veces cuando nosotros enfocamos la realidad de un desafío nuevo, nos empieza a venir la ansiedad a acobardarnos, empezamos a usar nuestras fuerzas. Lo que decimos en criollo viene un manotazo de ahogado, porque nos aceleramos para ver qué respuesta, para salir a buscar una respuesta respecto a lo que nos pasa. Y es cuando no escuchamos la voz de Dios. Entonces se me venía un versículo, si me acompañan, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, ¿sí? Fíjense lo que dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Buscaba la palabra afanoso, ¿sí? Y habla de una persona que es dedicada, una persona que es trabajosa sobre una actividad, que le dedica mucho tiempo a una actividad. Pero me llamó la atención un término que hablaba de que es una persona apresurada también. Es una persona que es como que quiere hacer, digamos, una tarea y otra y otra. Y muchas veces el Señor nos presenta una tarea. Dice la palabra que nos presenta actividades para el día. Y a mí lo que me estaba pasando era que por ahí perdía justamente, en esa falta de diálogo con el Señor, ese orden. Entonces venía dos elementos, ¿sí?, que son con efectos negativos y que componen lo que sería la ansiedad. Me venía miedo y me venía preocupación. Entonces el Señor me dice, si me acompañan también en Mateo 6, 34, ¿sí?
Mateo 6, versículo 34, que otra vez vuelve a decir el término afanéis, ¿sí? En la versión Reina Valera dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, cada día tiene una actividad, ¿sí? Se nos presenta un problema. ¿Por qué presenta el Señor problemas en nuestra vida? Porque nos va moldeando en el carácter. Muchas veces nosotros venimos con cargas, seguramente deben tener algunas cargas, yo tengo las mías, y la ansiedad lo que hace es, abunda en el corazón, empieza a crecer en el corazón, y nos hace que obremos por emoción, y no en el espíritu. Entonces, yo hacía hincapié en estos dos elementos que componen la ansiedad, que son el contenido de la ansiedad, y que nos empiezan a apartar de lo que Dios quiere para nuestra vida. Justamente la preocupación y el miedo son dos herramientas que el enemigo utiliza para avanzar con su propósito, tomar terreno en nuestra vida y alejarnos del propósito de Dios. Por eso cuando nosotros muchas veces decimos que tenemos un problema, que tenemos una situación, que tenemos una enfermedad, que hay pérdidas, que hay situaciones de violencia, ¿sí? Muchas veces el Señor nos está llamando a la reflexión. ¿Por qué suceden estas cosas? El Señor no elige males determinados para determinadas personas. El Señor para todos igual nos da la posibilidad de que podamos hablar con Él en todo tiempo, antes de operar por nuestra carne, ¿sí? Porque si bien tenemos el Espíritu Santo, estamos cubiertos, estamos en un envase de carne, y la reacción carnal, o la carne seducida por el pecado, la carne nos lleva a pecar. Entonces muchas veces nosotros nos sometemos a consecuencias en determinadas tareas, ¿sí?, que realizamos en la vida, nos sometemos a consecuencias por esas situaciones, por esas acciones que hacemos. El Señor hoy nos llama a esa reflexión de por qué interrumpimos lo que Él tiene para nuestra vida y por qué no calmamos la ansiedad, primeramente hablando con Él para ver en cada situación cómo debemos manejarnos, porque Él es un Señor bueno, es el bien, ¿sí? Y Él siempre nos va a llevar por buen camino, y todo lo que haga el Señor, como dice la palabra, va a ser para bien. Si nosotros lo amamos, si nosotros declaramos que es el soberano y cantamos, y nos emocionamos y nos pasa una película, y muchas veces cuando nos preguntan qué cambió el Señor, como decía el pastor hoy, y uno habla de una libertad, ¿cómo es nuestra vida? ¿O cómo es la libertad en acción en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces decimos que tenemos libertad, pero la preocupación abunda en nuestro corazón, o el miedo se apodera de nuestro corazón? ¿O por qué decimos que no hay salida sobre cierta situación? ¿O por qué decimos, sí, a mí me pasa esto, pero a vos no te pasó? Siempre la consecuencia, o mejor dicho, la circunstancia negativa que nos pasa en nuestra vida, siempre la ponemos como más, o en determinadas situaciones la ponemos como más importante, ¿sí?, que ese Dios que declaramos que por fe nos saca de todo mal. Entonces muchas veces nosotros como cristianos nos debilitamos porque declaramos un Dios pero accionamos distinto. Y hoy yo los estoy invitando a que podamos escudriñar, podamos empezar a abrir la mente, como dice la palabra, ¿sí? Cuando lo reconocemos al Señor, Él nos abre caminos, pero los caminos empiezan en la mente. Que empecemos a abrir esos caminos para darnos cuenta que el problema no es lo primero de nuestra vida y que de toda situación te saca el Señor. Amén. Incluso cuando hay momentos muy duros que nos ha tocado pasar en este último tiempo en la iglesia, o cada uno de manera particular en su vida, el Señor también al final del camino tiene un propósito bueno,
Pero nosotros perdemos la lectura sobre esa situación, porque nos debilitamos en el proceso. Y el Señor hoy te está invitando a que puedas atravesar el proceso, a que puedas confiar de que no vas a morir vos en ese proceso, ¿sí? Entonces, fíjense esto que les decía, de la preocupación y del miedo, ¿sí? La preocupación es una ocupación previa y en ningún lado de la palabra dice que nosotros tenemos que estar preocupados. Sí, la palabra habla de que debemos ocuparnos y tenemos tareas que hacer en la vida y tenemos que resolver circunstancias que nos aparecen en la vida. Pero la palabra no habla de una preocupación, porque la preocupación es una ocupación previa, algo que no sabemos si va a pasar. Cuando nosotros empezamos a dialogar con el Señor, cuando empezamos a tener esos momentos de intimidad, y el Señor no te marca esa intimidad, nosotros muchas veces la queremos llevar a un espacio en los tiempos cronos, ¿no? Pero lo que pasa es que tengo que hacer tales actividades y no me voy a poner a orar una hora antes porque si no, no hago. El Señor te está pidiendo intimidad. El Señor te está pidiendo charlar. El Señor te está pidiendo que vuelques lo que te pasa para que Él te ordene y te determine cómo tenés que empezar a caminar en el resto del día. Y vas a ver cómo te alcanza el tiempo y te va a sobrar tiempo. Pero primero tenés que ir a ordenarte con el Señor. Amén. Fíjense que la falta de diálogo con el Señor que provoca, nos lleva a esta ansiedad, ¿sí? De decir, como a mí no me llega, ¿sí?, lo que le pido a Dios, y entonces digo, bueno, bajo la guardia y hago las cosas por mis fuerzas, o empiezo a dejar actividades, ¿sí?, que al Señor lo van a poner bien, porque me empiezo a preocupar por mi yo y me empiezo a preocupar por mí mismo, ¿sí? Ahí la ansiedad empieza a tomar terreno. Pero hoy el Señor te está diciendo que nosotros vamos a tener momentos, y no tiene que ver por la obra que hagamos, es la determinación del Señor en algún momento de nuestra vida, va a ser que Él esté en silencio. Nosotros muchas veces, o me venía a mí en esta situación, de que los silencios de Dios me provocaban una ansiedad y la ansiedad me hacía actuar de manera incorrecta. Entonces el Señor nos llama a que empecemos a gestionar las emociones. Hoy el Señor nos llama a que aprendamos a vivir en el Espíritu. Y es difícil como cristianos esperar en los silencios de Dios. Es difícil. Pero el Señor se manifiesta con mayor poder cuando está en silencio, porque está observando cómo nosotros ponemos por obra lo que declaramos a través de nuestra lengua por fe. El Señor nos está invitando a que matemos el orgullo, porque la palabra dice que la calma a la ansiedad es pedirle ayuda a Él, que calma todo. Por eso la palabra habla del pronto auxilio, ¿sí? El auxilio es la ayuda ante lo que te pasa. Y el pronto significa justamente que de manera inmediata el Señor te abre un camino. Podemos estar en la cúspide de nuestra obediencia, ¿sí? Pero hoy les decía anteriormente, no se trata de mi obra, se trata de que cuando el Señor dispone te va a probar. Hay veces que nosotros vemos situaciones en la Biblia de los héroes de la fe y decimos, por ejemplo, también hablamos, por ejemplo, entre los héroes de Abraham, el padre de la fe, y eso solo pasa en la Biblia. La Biblia está escrita para todos los tiempos. Entonces nosotros hoy podemos ser esos héroes de la fe y podemos ser testigos de la sobrenaturalidad de Dios, y todo empieza por mantener el diálogo con Él. Y todo empieza por creer la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios y demostrarle a Dios que accionamos creyendo que Él va a hacer lo imposible. Lo que nuestros ojos hoy ven que no se puede,
Él lo va a hacer. Nosotros somos una iglesia que día a día venimos a adorar a un Dios que es el Dios de lo imposible y que es el Dios que hoy te va a calmar tu ansiedad. Todos vinimos seguramente con alguna ansiedad, con algo que nos está inquietando de por qué no aparece la respuesta. Y fíjense que, si me acompañan, vamos a ir a Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. La palabra dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Realmente uno, cuando viene a la casa del Señor y se empiezan a presentar situaciones, es tan hermoso como se va dando todo. Cuando la presencia de Dios se manifiesta desde la administración de la alabanza y cuando le da entrada a lo nuevo de Dios. Recién estábamos orando y por dentro sentía qué grande que es el Señor, cómo todo el tiempo nos va revelando, ¿sí?, que su poder está para nosotros. Se nos presentan situaciones en las peticiones y las peticiones responden a necesidades y las necesidades nos traen ansiedad, y el Señor está diciendo justamente que tenemos que empezar por ahí. Pero para orar y que la oración sea efectiva tiene que tener dirección. El pronto auxilio tiene que ser específico. La respuesta inmediata del Señor baja cuando el Señor ve cómo está tu corazón en esa oración y que la dirección sea certera para que se abran los cielos. Por eso yo creo que hoy, hermanos, en la casa de Dios hubo oraciones certeras que han traspasado los techos y que va a venir una bendición pronta, porque hay un pueblo que está pidiendo ayuda sobre situaciones que no puede salir solo. La tarea que nosotros tenemos que hacer para Dios no nos debe sacar tiempo con Él. Una cosa es lo que nos pide el Señor y otra cosa es que yo no hable con Él. Nosotros necesitamos hablar porque no sabemos. Nosotros vamos distinto al Señor. Por eso Él es la perfección y nosotros no. Porque nosotros no sabemos cómo piensa el Señor. El Señor sabe cómo pensamos nosotros, lo cual el Señor está esperando que nosotros hablemos con Él para que Él nos abra la mente. Y a partir de allí empezar a obrar. En cambio el Señor puede obrar solo porque ya sabe lo que te pasa y sabe tu destino y sabe todo. Y cuánto nos falta a veces, ¿no?, ponernos a dialogar con Él. Y a veces hasta nos justificamos. Lo que pasa que esto que me pasó no tuve tiempo y en el lugar donde estuve no pude. Mirá, si yo te lo explico no pude. Siempre hay lugar para hablar con el Señor. Siempre hay lugar para que el Señor te dé algo. Siempre hay lugar para que el Señor se exprese y te diga qué tenés que hacer. ¿Sí? Nosotros venimos a un ministerio, venimos a una iglesia, hay casas construidas, hay tareas, ¿sí?, hay visiones que el Señor delegó para que nosotros continuemos en la tierra. Pero la comunicación con Él tiene que ser constante y en todo lugar. Por eso le hablaba de que los tiempos de Dios, como son distintos a los nuestros, acá no depende de la cantidad de minutos, sino depende que tú le presentes un corazón a Dios para que Él pueda hacer cosas en tu corazón. Fíjense que la palabra hablaba de que Él va a guardarnos en una perfecta paz. La palabra, si vamos a Filipenses 4:6, como les decía hoy, ¿sí?, que hablaba de que nosotros no estemos afanosos por nada y que presentemos las peticiones con acción de gracias. Y después el versículo 7 habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es esa perfecta paz que nombra acá en el Salmo, ¿sí?, que nombra, en Isaías. La perfecta paz es una paz que no se puede alterar. Por eso cuando nosotros estamos fuera de la presencia de Dios,
o cuando estamos imitando las cosas del mundo, o cuando no conocíamos a Cristo, había una paz que era una paz errónea, que no era una paz, que ahora que nosotros empezamos a acrecentar el discernimiento en Cristo nos damos cuenta que no estábamos en paz. Porque el enemigo te ofrece, te seduce, ¿sí? Pero te lleva a algo transitorio que crees que te libera de algo. Te libera de la situación que estás pasando. Pero después la consecuencia es peor a lo previo que tenías. En cambio, Dios te da una perfecta paz que significa que ante toda tormenta, como cuando Él iba en la barca, como cuando Él descansaba, estaba demostrando a su pueblo de que Él tiene el control de todo. Y hoy el Señor te dice que lo que te está pasando a vos, Él ya lo tiene controlado. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano es justamente porque no vas a entender cómo te va a sacar de esa situación, pero te va a sacar. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Y ahí está la diferencia entre su sobrenaturalidad y nuestra naturalidad. Y el Señor hoy te está invitando porque Él te dejó armas poderosas. Las armas poderosas de Dios para la milicia. La milicia es la misión que tenemos por delante. Y la milicia es el caminar a la concreción de esa misión. Te deja armas poderosas. Te deja armas poderosas para que vos puedas batallar y para que puedas alcanzar en esa situación los pensamientos de Él. El Señor siempre va a seguir con sus pensamientos y te va a bajar ideas poderosas que vienen de esos pensamientos. Pero sobre determinadas situaciones Él te da la posibilidad de que participes y trabajes con tus pensamientos junto a los pensamientos de Él sobre esa situación. Y esa situación te la va a resolver los pensamientos de Dios. Fíjense que la palabra acá habla de esa perfecta paz que nos saca de la preocupación, nos despreocupa. Por eso, hermanos, cuando ustedes se encuentren preocupados, acuérdense que son hijos de Dios. Y acuérdense que la preocupación y el miedo no viene de la mano de Dios o de la voz de Dios. Pero sí el Señor te manda a que te ocupes. Y para ocuparte tenés que leer la instrucción de día y de noche, tenés que meditar. La calma, la ansiedad, justamente viene de los caminos nuevos que Dios pone en tu mente. El Señor pone caminos en donde empiezan a destruirse paredes y no tenés bloqueo a medida que vas avanzando en la intimidad con Él. De golpe venimos caminando y nos encontramos sin respuesta. Otra vez tengo que volver a decir, tengo un Dios, Señor, ¿qué me pasa? Te lo dejo ahí y sigo. Aprendí una vez que cuando uno tiene un anhelo en el corazón y el anhelo no se concreta, tenemos que entender que Dios tiene propósitos y planes distintos a los nuestros y que esa perfecta paz sobre mi anhelo se va a dar cuando yo se lo suelto a Él. Hablando, me decían, lo tenés porque todavía no lo soltaste. Entonces tenés anhelos. La palabra habla de que nosotros tenemos que tener deseos y que tenemos que deleitarnos a sí mismos en el Señor para que Él lo conceda a esa petición que tenemos en el corazón. Pero el deleitarse en el Señor es ante toda circunstancia, no es cuando te va bien solamente. Probablemente es cuanto más mal te va, para reconocer que Él te va a sacar. Pero el Señor, a medida que vas acrecentando esa intimidad, el Señor justamente te va a mostrar si el deseo de tu corazón era el deseo del corazón de Él. Y eso es muy importante porque si no era el deseo de Él, se tiene que hacer la voluntad de Él y Él te va a dar cosas mejores a tu deseo. Fíjense que acompáñenme a leer un salmo que habla, Salmo 23, 4, ¿sí? La palabra dice, aún si voy por valles tenebrosos, depende de la versión, dice valle de muerte, valle de sombra
también hace idea de desierto, ¿no? Valles tenebrosos. Justamente la palabra acá, tenebroso, tiene que ver con la oscuridad, ¿sí? Y quiero hacer una diferencia. Hoy les hablaba de dos elementos que componen a la ansiedad, ¿sí? Si los dos elementos, que son el miedo y la preocupación, hacen que el terreno del enemigo se empiece a expandir en tu mente, en tu vida, porque todo lo que baja a tu mente se canaliza directamente después al corazón y te paraliza, ¿sí? Este es otro tipo de... Este es el mismo, pero el temor... A esto voy, a esta aclaración, ¿sí? El miedo es distinto al temor a Dios, ¿sí? El miedo no viene de Dios, pero nosotros, respecto a Dios, tenemos un temor de reverencia, ¿sí? Que es distinto. Porque el temor de reverencia a Dios significa que reconocemos que Él tiene un poder que va a poder con todo, y por eso yo le rindo esa humillación, esa entrega del corazón, ¿sí? Por eso esa reverencia es porque a Él lo pongo por encima de todo. En cambio acá estamos hablando de un miedo. Y el Salmo, ¿sí?, habla de un valle tenebroso que también genera miedo. No estamos hablando de que genera el temor que hablábamos anteriormente. Genera miedo, ¿sí? Pero fíjense cómo sigue. No temo peligro, porque tú estás a mi lado. Cuando nosotros empezamos a estar del lado de Dios y dejamos que Dios sea el que gobierne nuestra vida, ¿sí?, ese miedo que te presenta el enemigo desaparece. El enemigo invade tu vida cuando usa como herramienta el miedo. Cuando vos te parás en el nombre de Jesús y el miedo desaparece, el enemigo no tiene forma de atacar. Entonces nosotros tenemos que demostrar lo que decimos con los labios en acción, de que somos hijos del Todopoderoso. Entonces no hay posibilidad, ¿sí?, de que el enemigo pueda acceder a nuestra vida. Sí sabemos que va a ser una influencia que la vamos a tener minuto a minuto mientras estemos en esta tierra, pero Dios tiene el control sobre esa influencia. El problema es que nosotros muchas veces nos contaminamos de esa influencia porque le damos más importancia a la influencia que a la ocupación que les hablaba hoy que nos pide Dios. Y fíjense que dice, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. El gran pastor de nuestra vida es Jesús. La vara justamente es lo que da dirección. Entonces cuando yo me encontraba en esa situación de ansiedad, de falta de recursos, porque la ansiedad me empezaba a cerrar a mí los caminos, me faltaban elementos para salir, empezaba a actuar por mi fuerza y me debilitaba, porque mis fuerzas tienen un vencimiento, pero somos invencibles en el nombre de Jesús. Entonces acá fíjense lo que dice este salmo. Cuando no tenés dirección y volvés a la voz de Dios, la voz de Dios, la vara, te va a dar dirección. La voz del pastor la reconoce la oveja. Y fíjense cómo termina y dice, me reconforta. A mis fuerzas, la palabra reconfortar es que duplicamos las fuerzas y es más, las multiplicamos, porque la fuerza que nos viene a ayudar es la fuerza de Dios que supera nuestra fuerza. Entonces con la fuerza de Dios nosotros vamos a poder pasar cualquier obstáculo. Fíjense lo que dice el Salmo 34, 4. Le pedí a Dios que me ayudara. Créanme que me corre un cachito de esto, pero tiene relación. El Señor, cuando ustedes lo buscan, Él te va revelando cosas. Esta semana me trajo en revelación muchos de los versículos que yo ya cuando armé la enseñanza los había puesto. Y le digo, Señor, estaré por la dirección. Y esta semana me fue trayendo esos versículos. El Señor todo el tiempo te está hablando. Se viven tiempos donde vemos muchas cosas en medios de comunicación. Hoy es un día especial para la sociedad, pero para el Hijo de Dios la comunicación empieza en el diálogo con Dios. Él es el que transforma la realidad y Él es el que hace callar la voz de todo aquello que nos atormenta en la sociedad, de todo aquello que nosotros vemos afuera.
No quiere decir que no nos informemos, no quiere decir que no honremos. ¿Cómo no vamos a honrar autoridades si las pone el Señor y las permite el Señor? Pero el Señor te dice, yo te voy a dar dirección con esa vara, entonces te voy a marcar afuera cuándo tenés que ir, cómo tenés que ir, dónde tenés que ir, qué tenés que decir. Y ahí va a recobrar poder, mi poder sobre vos. Amén. Fíjense que dice, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Le pedí a Dios que me ayudara. Tan simple parece el salmo de entender. Y tiene mucho poder. Porque el Señor, cuando te pide que vos lo escuches, que vos te acerques, el Señor habla de que tengas un lenguaje sencillo. No te habla de esas vanas palabrerías y que prepares toda una ceremonia antes de hablar con Él. Si nosotros lo engrandecemos haciendo ese altar porque lo reconocemos. Pero el Señor es sencillo y te está diciendo que le pidas ayuda. Y acá tan simple el rey David dice, ayúdame. La respuesta fue positiva. Y el Señor lo libró de todo. No hay algo de lo que nosotros hayamos venido hoy que el Señor no nos pueda librar. Y fíjense en Marcos capítulo 13, versículo 11. Acá habla de una figura, ¿sí? Como sabemos, como nos muestra la palabra, épocas de persecuciones al pueblo de Dios y demás.